Bendiciones, hermanos. El tema de hoy, como acabo de proyectarlo, es: Señor, no nos dejes caer en tentación. Y es que quiero abordar este tema y enfocarme en tres historias sumamente interesantes en la Biblia: la tentación de Adán y de Eva, la tentación de David y luego la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Y a manera de introducción puedo mencionar este aspecto incluido en el Padre Nuestro. Si el Señor Jesucristo incluyó esta petición en ese modelo de oración, es porque es algo sumamente importante de lo cual nosotros tenemos que tomar nota y debemos de obedecer, por así decir, esa instrucción de pedirle a Dios que nos guarde, porque así como sucedió con la vida de David, que pecó de una manera, podríamos decirlo, tan compleja en el sentido de que no había una prohibición de parte de Dios. Fue tentado, pecó y hubieron consecuencias. Nosotros podemos caer en la tentación por vivir desapercibidos, por no estar conscientes de la lucha espiritual en la cual vivimos. Así que voy a abordar este tema en esta ocasión, pero vamos a tomar un tiempo para poder orar y mientras tanto sabemos que nuestros hermanos continuarán uniéndose a esta transmisión. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por un nuevo día, una nueva semana que da inicio ahora. Te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de enfocarnos en la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, en la victoria sobre el que tenía la potestad de la muerte. Gracias, Padre, porque podemos enfocarnos en la salvación, en la resurrección, en la victoria en todas las áreas de nuestra vida por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre Celestial, gracias por las fuerzas, gracias por todo lo que hemos podido hacer durante esta semana, todas las actividades. Gracias por tu respaldo, por bendecirnos al salir y al entrar. Gracias, Padre, por darnos la inteligencia, la sabiduría, por darnos la protección, la provisión necesaria. Gracias por ponerle un límite al diablo que no puede ser traspasado. Padre, te agradecemos por todos tus beneficios y oramos pidiéndote, Señor, que tú te glorifiques, manifestándote en nuestra vida como el proveedor, proveyendo el pan nuestro de cada día. Te pedimos, Señor, que manifiestes tu poder para poder guardarnos de todo mal, para poder librarnos de toda tentación, dándonos la sabiduría, dándonos la guianza de tu Espíritu Santo para poder vivir sin ignorar las maquinaciones del enemigo, para poder vivir, Señor, con tu respaldo, con tu ayuda, en el poder de tu Espíritu Santo para poder resistir toda tentación, dándote así a ti la gloria y la alabanza. Señor, reconocemos que tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuyo es el honor, la riqueza, la sabiduría. Por los siglos de los siglos tú eres digno de ser exaltado. Y te agradecemos, Padre, porque todos estos días hemos podido, Señor, disfrutar de tu gracia, de tu misericordia. Hemos podido, Señor, estar disfrutando de tu presencia, de tu respaldo en nuestra vida, del gozo, de la paz, de la libertad, que por medio de tu Espíritu Santo son una realidad para nuestras vidas. Padre, ayúdanos, revelando tu palabra, aplicando tu palabra en nuestro corazón. Te necesitamos, Señor, y te agradecemos por este privilegio de poder meditar en tu palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. He mencionado que el tema de hoy es: Señor, no nos dejes caer en tentación. Una petición que se encuentra en la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Pero quiero ir un poco más profundo en cuanto a esto. Quiero enfocarme en la importancia de la tentación para el diablo y el esquema que el diablo utiliza para poder tratar de despertarle, concientizarle, de manera que usted y yo podamos vivir un poco más despiertos a esta realidad de que cada día
podemos ser tentados, y no necesariamente hacia el robo, hacia pecados sexuales o hacia la mentira, sino que podemos ser tentados a vivir separados de Dios. Podemos ser tentados a vivir independientemente de Dios, apoyados en nuestra propia prudencia. Podemos ser tentados a confiar en nuestro razonamiento, a vivir de una manera independiente y esto llevarnos posteriormente al orgullo. También podemos ser tentados a desobedecer la palabra de Dios o a buscar satisfacer nuestro ego, procurando el reconocimiento, procurando el ser vistos por los demás. Hay muchas maneras de ser tentados, pero lo que a mí me inquietaba para poder detenerme en esto que será la meditación de hoy y que continuaré el día martes con la tentación de nuestro Señor Jesucristo, la tentación más completa, más amplia. Lo que a mí me inquietó para poder compartir sobre esto es el hecho de que en la Biblia nosotros encontramos que Satanás fue tentado para censar al pueblo. Así que, perdón, David fue tentado para censar al pueblo. Y esa tentación que fue hecha de una manera sutil causó muerte en medio del pueblo de Israel. Así que me sentí un poco inquietado porque la tentación en la cual David se vio involucrado, al menos esta en particular, fue de una manera muy sutil, encubierta. Y yo puedo ver que a través de esta escritura nosotros podemos comprender que el diablo trabaja de una manera muy sutil. Así que quiero compartirle ahora, con el enfoque de las tentaciones en un sentido general, y de que todos nosotros recordemos esa instrucción de pedirle a Dios, Señor, líbranos de tentación, no nos deje caer en la tentación, guárdanos del mal. No solamente pedir la provisión de Dios cada día, pedir la protección de Dios librándonos del mal, sino también pedirle a Dios que nos ayude librándonos, que no nos deje caer en la tentación, en el engaño del diablo, que no deje que el tentador tome ventaja sobre nosotros para que no incurramos en pecado, atrayendo maldición y causando que el nombre de Dios sea blasfemado. Así que quiero compartirle ahora algunos elementos sumamente interesantes relacionados con la tentación de Adán y de Eva y luego la tentación de David, que fue en otro nivel, para que el día martes en nuestra transmisión podamos detenernos en la tentación de nuestro Señor Jesucristo y de esta manera hacer aplicaciones a nuestra vida. Porque como creyentes nosotros estamos conscientes de la tentación. El mundo no, el mundo vive inconsciente, el mundo está envuelto en el pecado, vive para el placer, para la injusticia, para la maldad, disfrutar la vida. El mundo no está consciente de que haya una tentación ni de que hay un tentador. Nosotros, la iglesia, sí estamos conscientes de que hay un tentador, que luego se convierte en el acusador. Nosotros necesitamos vivir cada día despiertos, velando, vigilantes, no dando lugar al diablo, como dice la palabra. Así que vamos a examinar algunas escrituras relacionadas con la tentación de Adán y de Eva y con la tentación de David en el área del censo. Así que comenzamos con esta porción de la palabra. Génesis capítulo 3, verso 1 dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta porción de la palabra nos enfoca en la primera pareja en el jardín del Edén y en la tentación que ellos experimentaron. Ellos fueron tentados para poder desobedecer a Dios. Y la tentación vino directamente
a Eva. El diablo se acerca para poder hacer caer a Eva en la desobediencia al mandato divino. Y es que muchas veces la tentación prácticamente será enfocada en esto. Y quiero hacer la separación porque con David sucede algo totalmente diferente. La tentación para el cristiano vendrá directamente con el propósito de causar la desobediencia a Dios. La tentación vendrá disfrazada de una información que no es correcta, vendrá disfrazada de manera que la gente no pueda discernir que hay mentira o que hay falsedad en la información que se está recibiendo. Y esto es lo que sucedió en el caso de Eva. Nosotros podemos observar que Eva no sabía lo que Dios había dicho. Así que podemos hablar acerca de la tentación para desobedecer a Dios basado en el desconocimiento o en la ignorancia de lo que Dios ha dicho en su palabra. La confusión es causada por no conocer lo que Dios ha dicho. Eva dijo que Dios había dicho que no había que comer del fruto del árbol ni tocarlo. Pero Dios no había dicho que no había que tocarlo. Este es parte del conocimiento parcial que Eva tenía. Y vemos entonces que ese desconocimiento parcial, cuando lo trasladamos a nuestro ambiente, a nuestra vida, va a ser también causa de que nosotros podamos pecar contra Dios por causa de ignorar la palabra, ignorar los mandamientos y entonces tener un conocimiento superficial. Por ejemplo, muchos cristianos consideran que no es pecado correr con las corrientes del mundo. Por mencionar una idea, por ejemplo, tatuarse. Si no se sabe lo que Dios ha dicho con respecto a esto, si no se adopta una posición bíblica de temor y de honrar a Dios con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no es nuestro, surgirá un pensamiento, una puerta, una posibilidad de que no, eso no es pecado. El desconocimiento del mandato divino puede causar tolerancia, puede causar acciones que al final serán una desobediencia abierta a Dios. Así que todo comienza con una confusión que fue causada por no conocer exactamente lo que Dios ha dicho. Y de aquí la importancia, hermanos, de conocer la palabra. De aquí la importancia de la instrucción de nuestro Señor de escudriñar las Escrituras. Son muchos los cristianos que se conforman con entender el perdón de pecados, la salvación y la resurrección, pero no crecen en el conocimiento doctrinal. No crecen en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios y lo que es la sana doctrina. Así que vemos que Eva fácilmente fue confundida porque no conocía con exactitud lo que Dios había dicho. Cuando usted no sabe con exactitud lo que está escrito en la Biblia, usted va a creer medias verdades mezcladas con mentiras. Y esto le va a llevar a acciones que pueden causar posteriormente consecuencias de padecimiento, de sufrimientos. Ahora vemos que hay una estrategia que el diablo utiliza. La estrategia es que va a ofrecer que se obtenga algo sin consecuencias. El diablo lo que le dijo a Eva fue, no, le dijo, no van a morir. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios y van a conocer el bien y el mal. La estrategia del diablo es ofrecerle algo a las personas sin recibir consecuencias. Y esto es algo importante de entenderlo porque ¿quién no ha sido tentado con los vicios? ¿Quién no ha sido tentado a cometer un delito sabiendo que es delito? O a realizar acciones como, por ejemplo, no respetar las leyes de tránsito bajo un simple pensamiento. No van a haber consecuencias. No voy a ser descubierto o no es algo tan grande que me cause problemas. La estrategia del diablo para poder causar que la tentación tenga su propósito cumplido o que sea efectiva es ofrecerle al ser humano algo sin consecuencias.
Ofrecer o hacerle pensar a la joven que puede tener sexo sin quedar embarazada. Al joven que puede vivir una vida desordenada sexualmente sin quedar enfermo. La estrategia del diablo cuando usa la tentación es hacer que la gente crea que puede conseguir algo, disfrutar de algo y que no van a haber consecuencias. En el caso de nuestro ambiente nacional con los políticos y la corrupción, la estrategia es hacerles pensar que pueden conseguir dinero, hacer negocios y robar y que no van a haber consecuencias. Aunque hayan ejemplos alrededor de personas que ya han experimentado las consecuencias de haber cometido el ilícito. Así que podemos ver, Adán y Eva fueron tentados para desobedecer a Dios basándose en el hecho de que Eva no conocía con exactitud lo que Dios había dicho, utilizando la estrategia de que para el ser humano es atractivo el poder obtener algo sin pagar las consecuencias. Ahora, la estrategia que el diablo va a utilizar incluye el hecho de que la persona llegue a desconfiar de Dios, que la persona llegue a concluir que la Biblia no es verdad, que la Biblia es un libro escrito por los hombres y que el papel aguanta con todo lo que le pongan, en que los pastores somos engañadores, somos vividores, en que Dios no existe, ha sido inventado por el hombre y que por lo tanto no existe la verdad absoluta, la moralidad es relativa y lo que se llama palabra de Dios realmente no podemos estar seguros que es la palabra de Dios, así que no podemos confiar en ello. En el caso del creyente, la tentación se va a enfocar en que el ser humano llegue a pensar que va a tener que tomar acciones propias, independiente de Dios. En la palabra de Dios se nos amonesta a no ser sabios en nuestra propia opinión, a no ser sabios, a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino a confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Y es que este es un principio espiritual de fe, de dependencia de Dios y de confianza a Dios que trae seguridad. Cuando nosotros no confiamos en Dios y actuamos en independencia, nos desconectamos de aquel que puede cubrirnos, que puede guiarnos, que puede levantarnos, que puede bendecirnos. Y en esto consiste el propósito del diablo, ver a la creación o a la criatura separada de Dios. Así que, iniciando el enfoque de la meditación, la cual quiero llevar hasta la tentación del Señor Jesucristo, para que nos ubiquemos cómo el diablo nos tienta a nosotros. Comenzando con este fundamento de la primera tentación con Adán y con Eva. Podemos establecer entonces estas tres bases. Número uno, la confusión fue causada por no conocer lo que Dios había dicho. Número dos, el diablo ocupa la estrategia de ofrecerle siempre al ser humano obtener algo sin consecuencias. Y número tres, el diablo está procurando que la gente llegue a la conclusión de que no se puede confiar en Dios. Cuando el diablo logra que la persona utilice más sus razonamientos, sus sentidos, que el discernimiento espiritual o que la determinación de caminar por fe, el diablo va fácilmente a alcanzar su propósito. En el caso nuestro como creyentes, nosotros tenemos la instrucción bíblica de no poner la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. De poner nuestra mirada en Cristo, el autor y el consumador de la fe. De ser hacedores de la palabra. De confiar en Dios con todo nuestro corazón. Y esto nos lleva al hecho de que nosotros tenemos que renunciar a tomar nuestras decisiones apoyados en nuestra sabiduría o en nuestro razonamiento. Porque esto fue lo que le causó a Eva caer en el lazo, en la trampa que el diablo estaba tendiendo. Leámoslo en el versículo 6. Génesis capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer, oiga eso, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella se apoyó en su sentido, vio que el árbol era bueno. Y vio que era agradable a los ojos, vio el fruto.
El fruto era agradable, tenía una buena apariencia. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella razonó de que en base a lo dicho por Satanás, ella iba a alcanzar una sabiduría en el nivel de Dios, iba a conocer el bien y el mal por causa de comer del fruto. Ella razonó, ella se apoyó en sus sentidos. Y entonces, según la escritura, tomó del fruto y comió, y posteriormente también le dio a su marido, el cual comió así como ella. Yo pensaba en el hecho, dado que en la palabra muchas veces no encontramos una serie de detalles, yo pensaba en el hecho, ¿qué es lo que Adán y Eva sabían acerca de la muerte si no habían visto a nadie morir? ¿Qué es lo que Adán y Eva sabían acerca del bien y del mal si ellos eran inocentes? Cuando establecemos este fundamento allá en el jardín del Edén, lo que podemos ver es que el ser humano tiene ciertas inquietudes porque no puede conocer, no puede alcanzar el conocimiento o la revelación o saberlo todo. Y es aquí precisamente donde es sumamente importante que en aquello que nosotros no podemos conocer o que no sabemos, podamos confiar en Dios, podamos depender de Dios. Ellos no sabían nada de la muerte, no sabían discernir el bien del mal porque eran inocentes, habían sido hechos perfectos, sin mancha, pero ellos tenían esa intención, esa inquietud de poder conocer. Y esto los llevó a acceder en la trampa que el diablo había tendido. Ahora, esto para mí establece una secuencia. La ignorancia, en este caso de la palabra o de la voluntad de Dios, nos puede llevar como creyentes, y con mucha más razón a los inconversos, a la confusión. Y la confusión lleva a la desobediencia. Es como un proceso. La ignorancia de la palabra, de la voluntad de Dios, del carácter de Dios, lleva al ser humano a la confusión sobre qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ha ordenado. Y cuando estamos confundidos sobre lo que Dios ha ordenado, entonces esto lleva a la desobediencia. Eva estaba confundida, Eva no tenía un conocimiento claro de la voluntad de Dios y eso permitió que ella aceptara la información que el diablo le dio. En el caso de Adán fue diferente porque la Biblia claramente dice que él no fue engañado. Él decidió abiertamente desobedecer a Dios. Entonces quiero que nos enfoquemos en que la primera área o esfera de la tentación es desobedecer a Dios. Como cristianos conocemos la palabra. A medida que avanzamos en los años y en el conocimiento de la palabra, llegamos a tener entendimiento de lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, pero el diablo siempre va a continuar tentándonos hacia la desobediencia. El diablo siempre continuará trabajando en nuestra vida de manera que nosotros podamos desobedecer a Dios. Esa será siempre su estrategia. Ir en contra de la palabra, que no honremos a Dios, que no vivamos de acuerdo a los principios de la palabra. Uno de ellos, como ejemplo bien simple, el perdón. Estamos mandados por la palabra a perdonar. Pero muchos cristianos dicen, no, que Dios me perdone, pero yo no puedo ni verlo. Están hablando acerca de que Dios les otorgue perdón, pero ellos no pueden perdonar. Cuando aún en el mismo Padre Nuestro, citado al inicio de esta exposición de la palabra, sabemos que el Señor dijo, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos. No podemos vivir lejos de los principios de la palabra de Dios y esperar los beneficios. No podemos quebrantar los mandamientos y esperar que Dios continúe manifestándose en nuestras vidas, haciendo las cosas a nuestra que me mandaste que no comiera, pero lo hice porque fue la mujer que tú pusiste junto a mí la que me trajo el fruto. Era la justificación, era la forma de defenderse. Verso 3, entonces Jehová Dios le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Es algo triste y algo que se repite y se continuará repitiendo. Que los engañados se dan cuenta del engaño y de la mentira hasta que ya han caído en él.
Y muchas veces nosotros como seres humanos somos tercos en esta naturaleza de pecado con la que nacemos, inclinados hacia el mal, hacia la injusticia. Muchas veces llegamos a tener pensamientos en el tiempo de la juventud, por ejemplo, cada quien tiene que aprender a golpes, a través de las experiencias, llamándole experiencia a los fracasos. Cuando la palabra de Dios lo que dice es todo lo contrario. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Yo creo que en algunas ocasiones yo prediqué, no es necesario experimentar lo que le sucedió al hijo pródigo, de terminar comiendo con los cerdos para saber que no es grato el vivir alejado de la comunión del Padre, lejos de la casa del Padre, viviendo en los deleites, viviendo en el pecado. No es necesario que nosotros experimentemos el sufrimiento, el padecimiento o la maldición para darnos cuenta que alejarnos de Dios no es bueno. Sin embargo, esto lo vemos a lo largo de la Biblia, con el pueblo de Israel, con la iglesia en su desarrollo. Lo vemos como parte de la naturaleza de pecado del ser humano, de inclinarse hacia lo malo. Pero entonces nos enfocamos y resumimos esto. En el primer escenario de la tentación del cual tenemos que estar conscientes, el diablo va a tratar de provocarnos a que no obedezcamos a Dios, tomando como ventaja la ignorancia de la palabra, el desconocimiento de la palabra de Dios. Y en ese sentido, el reto sería que nosotros podamos procurar crecer en el conocimiento de la palabra para que podamos conocer las mentiras, conocer las estrategias que el diablo está desarrollando para poder traer sobre nosotros la confusión, para poder hacernos caer en el pecado y de esa manera lograr que podamos también experimentar el padecimiento o el sufrimiento ligado a esto. Vemos entonces que en el primer esquema, la intención del diablo es hacer desobedecer al creyente, hacer que el creyente vaya en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Vamos a considerar el segundo escenario, que fue el que realmente me inquietó para poder compartir con ustedes ahora, y es la tentación de David. Cuando hablamos de David, las cosas son totalmente diferentes de lo que pasó en el jardín del Edén. Y recuerde, hay que conectar la secuencia: la tentación con Adán y Eva, la tentación de David y la tentación de nuestro Señor Jesucristo, para aplicarlo en nuestra vida, entendiendo cuáles son las maquinaciones o las estrategias que el diablo utiliza. Consideremos qué es lo que pasó con David, particularmente en este pecado, el de censar al pueblo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24 y versículo 1, encontramos un texto un poco difícil de interpretar, pero que es posible hacerlo en base a Crónica 21, donde dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Mencioné que este es un texto un tanto difícil de explicar, pero nos ayuda el siguiente texto en el cual voy a detenerme. Pero segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 1, menciona la ira de Jehová. Hay otras escrituras donde también se menciona esa frase, la ira de Jehová. Y tal parece que la ira de Jehová es una forma de referirse al diablo. Es la ira de Jehová la que se manifiesta tentando o incitando a David. Algunos consideran que este texto realmente está diciendo que Dios es el que causó que David censara al pueblo, pero eso es absurdo, porque Dios no podría luego condenar o señalar como un pecado aquello que él mismo habría causado. Entonces tenemos que interpretar esta escritura con la ayuda de la siguiente escritura. Primer libro de Crónicas 21, verso 1, de una manera bien clara lo establece. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Y él le dijo a David, a Joab y a los príncipes del pueblo: vayan y hagan censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e infórmenme sobre el número de ellos para que yo lo
sepa. Aquí podemos ver que claramente se identifica al autor, al tentador, Satanás. La escritura se complementa a sí misma. Entonces tiene sentido pensar que la ira de Jehová es una forma de referirse al diablo. Entonces Satanás se levanta contra Israel. Se levanta con el propósito de traer destrucción a Israel. Aquí es donde tenemos que prestar un poco más de atención porque es fácil entender desobedecer a Dios cuando conocemos el mandamiento o desobedecer a Dios cuando conocemos parcialmente el mandamiento. Pero ¿qué sucede cuando no hay un mandamiento? David pecó. David pecó grandemente cuando él realizó este censo. Pero es sumamente interesante el considerar que Dios no había prohibido a David hacer un censo. Consideremos esto. La palabra incitar en la Biblia significa seducir, persuadir o provocar. Así que el diablo, que es el tentador, es el que nos seduce. Usa nuestra concupiscencia para poder atraernos, para poder convencernos de que podemos hacerlo, tenerlo, recibirlo, experimentarlo. El diablo viene para provocarnos, usando nuestros sentidos, como en el caso de Eva, usando nuestro razonamiento, y por eso es que es tan importante confiar en Dios con todo nuestro corazón y confiar en la palabra. Ahora, en este punto en particular de la historia de David, note, considere, Dios nunca le dio una orden a David de no hacer un censo. De hecho, Dios ya había ordenado a Moisés en el desierto que contara a todo el pueblo. Eso se encuentra ya en el libro de Números, capítulo 1, verso 3. Entonces, ¿cómo es que David peca sobre algo que Dios no ha ordenado o que Dios no ha prohibido? Aquí está un punto importante para usted y para mí. Porque podemos caer en una tentación. Y de aquí mi énfasis en que el Señor Jesucristo incluyera en la oración del Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Porque caer en la tentación no es solamente desobedecer el mandato. Caer en la tentación también significa caer en la trampa del diablo, caer o acceder a la incitación, a la persuasión o a la provocación que el diablo haga o nos haga desconectados de una prohibición, pero que contiene propósitos o que tiene motivaciones secretas. En el caso de Adán y Eva, la tentación fue enfocada en desobedecer a Dios. En el caso de David, él fue tentado para confiar en sus fuerzas. Si usted descubre a lo largo de las Escrituras, en ambas narraciones que encontramos en Samuel y en Crónicas, no hay una prohibición. Dios no había dado una palabra a David de que nunca fuera a contar al pueblo o al ejército en este caso. Porque lo que David quería saber era cuál era su fuerza militar. Y dice el primer libro de Crónicas 21, verso 5, que en todo Israel habían 1.100.000 que sacaban espada. Y de Judá habían 470.000 hombres que sacaban espada. Esto nos habla de un ejército de 1,500,000 de hombres, 1,570,000 hombres de guerra. Ahora, ¿sabe qué es lo que está escondido? Porque usted no encuentra una prohibición de parte de Dios. O sea, David no violó un mandato. Y esto es lo interesante. O sea que podemos pecar contra Dios no solamente desobedeciendo sus mandatos, sino cayendo en las trampas del diablo y tomando decisiones que están conectadas con nuestras pasiones, con nuestros deseos, nuestros anhelos. Y a esto yo le llamo motivaciones secretas. ¿Cuál fue la motivación secreta que David tenía? David quería saber cuál era la fuerza humana. David quería conocer el tamaño del ejército. David quería conocer cuánta gente de a caballo, cuánta gente con espada, cuánta gente con lanza, para poder hacer números y considerar posteriormente sus estrategias para la guerra. Olvidándose, es Dios el que da la victoria. Olvidándose que para Dios, Él puede dar la victoria con pocos o con muchos. Olvidándose
de que el caballo se prepara para la batalla, pero es el Señor quien determina quién es el que va a vencer. Y probablemente a estas alturas de la vida de David, él ya lo había experimentado. Entonces el pecado de David consiste en que él no está dependiendo de Dios para la victoria, en que él está olvidándose de las promesas de Dios. Y esta es la tentación en la cual él cae. Es importante para mí que usted pueda considerar cuáles son las tentaciones en las cuales usted abiertamente está siendo empujado o atraído para desobedecer un mandamiento. Pero ¿cuáles son las tentaciones en las cuales no hay un mandamiento, no hay una prohibición, sino que lo que está escondido es independencia de Dios? Hacer las cosas a su manera. No es que yo pienso, es que yo creo. El asunto es qué dice Dios. El asunto es qué es lo que Dios ha prometido. El asunto es, no hay una prohibición, pero quizás hay una promesa. Y esta promesa es la que podría hacer que cambiemos nuestra actitud cuando estamos siendo tentados. En el caso de David, nosotros nos damos cuenta de que Joab trató de detener a David. Y muchas veces Dios en su misericordia hace eso. Nos pone personas alrededor para que recapacitemos, para que pensemos en lo que estamos haciendo. No estamos violando un mandamiento, no, pero estamos actuando en independencia. Y Dios en su misericordia va a poner gente, va a tratar de usar personas para que recapacitemos, para que nos detengamos. Y en este sentido usted tiene que aplicarlo ahora en su vida. ¿Qué acciones, qué decisiones usted está tomando en las que no está invocando al Señor, no está esperando al Señor? No está violando un mandamiento, pero está actuando en independencia. ¿Qué decisiones está tomando apoyado en su propia sabiduría? Porque este es el esquema. Si en el caso de Adán y Eva, o en el caso particular de Eva, el asunto era la ignorancia de la palabra que permitía la confusión que llevaba a la desobediencia, en el caso de David, en este pecado en particular, el esquema es el siguiente: la independencia que lleva a la autosuficiencia que lleva al orgullo. Los jóvenes quieren ser independientes de los padres y eso es bueno en cierta medida. Es necesario que cada quien tome responsabilidades, tome acciones, desarrolle su propia vida y que llegue a ser autosuficiente en el sentido correcto y que pueda tomar decisiones y hacerse responsable de sus actos, poder sostenerse y poder convertirse en un canal para poder bendecir a otros. Pero cuando la independencia nos lleva a una autosuficiencia que trae una satisfacción propia, como la de aquel rico que dijo: alma mía, muchos bienes has acumulado, la persona cae en el orgullo y no se da cuenta, como el pensamiento que el apóstol Pablo dice, que él ha trabajado mucho, pero luego reorienta el pensamiento y dice: no, antes bien la gracia de Dios conmigo. Y él reconoce que lo que es y lo que ha hecho se lo debe a Dios, porque ha sido la gracia de Dios en su vida. Cuando nosotros entendemos que lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos hecho y lo que tengamos y lo que seremos, se lo debemos a Dios, nunca habrán razones para estar orgullosos. Cuando reconocemos que Dios nos dio la vida, el aliento, las fuerzas, la sabiduría. Cuando reconocemos que Dios nos ha rodeado de su favor, que nos ha levantado, nos ha sostenido, ha sido paciente, vamos a vivir agradecidos, dándole la gloria, reconociendo que toda buena dádiva desciende de lo alto, de Él. Y que por lo tanto la gloria, la alabanza, el honor le pertenecen a Él por los siglos de los siglos. Entonces el pecado de David fue este. Y podemos fácilmente concluirlo al considerar que usted no encuentra una prohibición de hacer un censo y ni siquiera encuentra una explicación. ¿Cuál fue el pecado de David? ¿El pecado fue el censo? No, el pecado fue la motivación para realizar el censo. Y como mencioné, Dios en su misericordia va a usar a personas para tratar de detenernos en nuestro mal camino. En el caso de Balaam, usó a la burra para tratar de apartarlo, para que no continuara en el camino del error,
por la codicia. En el caso de David, dice la palabra en primer libro de Crónicas 21:3. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? ¿Cómo es que Joab tenía un discernimiento en este punto? Como para saber que, aunque David no estaba violando ningún mandamiento porque no había prohibición de hacer un censo, era un pecado. Es porque Joab, siendo un militar, él entendía que lo que David estaba haciendo era contabilizando sus fuerzas militares. Y al hacer esto, obviamente él caería en el mismo pecado de Eva, el razonamiento. Con un ejército de 1,5 millones fácilmente puedo destruir a un ejército de 800,000 hombres. Con un ejército de 1,5 millones no me atrevería a hacerle frente a un ejército que venga con 3 millones de elementos militares. Entonces Joab, entendiendo esto, le dice a David, esto va a ser un pecado para Israel. Y él menciona incluso una promesa, la promesa hecha por Dios a Abraham. Y es que a veces, hermanos, entonces, el caer en la tentación no será simplemente desobedecer un mandamiento, sino que será olvidar una promesa. ¿Qué es lo que Dios ha prometido que usted está ignorando, que está haciendo a un lado y lo está llevando en el camino de la independencia, llevándolo a la autosuficiencia y hacia el orgullo? ¿O quién le está aconsejando? La palabra dice cuál debe de ser su conducta en el caso de problemas matrimoniales, por ejemplo, pero usted va donde una consejera que lo que hace es dirigirle totalmente en una dirección contraria a lo que dice la palabra, apoyándose en la prudencia de esa persona y al final haciéndole saber que usted va a poder manejar la situación y va a poder gloriarse de eso, llevándolo por el camino del orgullo, de la autosuficiencia. En el caso de David fue diferente. Joab trató de detenerlo. Ahora dice la palabra de Dios que David, la palabra de David pudo más que la palabra de Joab. Así que se dio la orden y Joab fue a realizar el censo. Y dice en primer libro de Crónicas 27:23 que David no tomó el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Esta frase la utilizó Joab para tratar de detener a David. Preste atención cuando usted esté a punto de tomar decisiones y alguien viene a usted con una palabra, con una promesa, no con un mandamiento. Porque el fundamento que quiero establecer es este. Caemos en la tentación cuando desobedecemos el mandato, pero caemos en la tentación cuando olvidamos la promesa. Dos escenarios totalmente diferentes. Quizás usted no está violando ningún mandamiento, no está desobedeciendo ningún mandato, pero está ignorando una promesa. Está dejando de confiar en Dios. Hay una motivación secreta. Y esto fue lo que sucedió con David. Joab le dijo esto a David: el Señor añada y haga 100 veces más a tu pueblo. Joab le hizo recordar a David que había una promesa de que el Señor había dicho que iba a multiplicar a Israel como las estrellas del cielo. Eso está en Génesis. Eso le fue dicho a Abraham. Y aquí en primer libro de Crónicas 27:23 se registra esa historia. Se registra esa referencia. Dios había prometido multiplicar al pueblo de Israel. Ahora en el verso 24 dice que Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, porque por esto fue que vino el castigo sobre Israel. Y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Entonces podemos darnos cuenta que hubo un pecado, trajo grandes consecuencias, trajo una gran mortandad. Y Dios, hermano, que utiliza lo malo para poder sacarlo mejor o convierte una maldición en bendición, usa todo este proceso para posteriormente, por medio del pecado, del arrepentimiento de David, determinar el lugar donde había de construirse el templo.
Pero el punto que quiero entonces cubrir en esta ocasión para que podamos detenernos posteriormente en la tentación hacia nuestro Señor Jesucristo es que hay dos escenarios en los que podemos ser tentados totalmente diferentes y que apoyándonos en esa instrucción de nuestro Señor Jesucristo en la oración modelo del Padre Nuestro, prestemos atención, recapacitemos sobre esto y consideremos que el tentador vendrá de muchas maneras. Pero particularmente los dos escenarios que hemos considerado son ser tentados para desobedecer a Dios o ser tentados para confiar en nuestras propias fuerzas, olvidando las promesas. Sí, el diablo tentó a Ananías y a Zafira para poder mentir y para poder presumir de ser generosos. El diablo tentó a Judas para poder sustraer y posteriormente lo tentó y lo hizo caer para poder vender al Señor. La tentación vendrá de muchísimas maneras, pero es importante enfocarnos en que Dios nos ha llamado a que seamos un pueblo que sale de Babilonia, que sale de la confusión, a ser un pueblo santo. Y de hecho la palabra dice eso, que seamos santos como Dios es santo. Y cada día nosotros nos enfocamos en nuestras necesidades, nos enfocamos en el peligro, y el Señor Jesucristo incluyó estas dos cosas en el Padre Nuestro, pero no nos enfocamos en la tentación. Me atrevería a pensar que la mayoría de nosotros no oramos, Señor, este día guárdame de toda tentación. Si oramos por la provisión de alimentos, si oramos por la protección, guárdame del perverso, del violento, guárdame de aquel que ha amenazado mi vida, mi familia, líbrame. Si oramos para que Dios bendiga la obra en nuestras manos, si oramos pidiendo a Dios su provisión, su ayuda, oramos por nuestras necesidades. Pero este es un punto importante. Orar para poder ser guardados de caer en la tentación, porque cuando caemos en la tentación no solamente deshonramos a Dios, sino que acarreamos condenación a nuestra vida. Si sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción, vamos a cosechar muerte. Y de ahí la importancia, para mí, de poder sembrar esta inquietud ahora. Necesitamos vivir cada día, así como pedimos por la provisión y pedimos por la protección, pedir por el ser guardados de la tentación, sabiendo que no siempre vendrá de manera que vamos a violar un mandato, sino que vendrá con el propósito de olvidar una promesa y de actuar con independencia de Dios, enfocándonos hacia la autosuficiencia, y esto nos puede hacer caer en el orgullo. Así que, hermanos, vamos a utilizar esta base para posteriormente en la transmisión del día martes hablemos acerca de la tentación del Señor Jesucristo. En el medio queda David. La tentación más simple fue la de Eva. Ella desobedeció el mandato. La tentación de David queda en medio entre Eva y nuestro Señor Jesucristo, que fue la más completa. La tentación de Eva fue la más simple, violar el mandato. La tentación del Señor Jesucristo fue completa. 40 días siendo tentado. 40 días resistiendo al diablo. Y la Biblia nos instruye a nosotros a no darle lugar al diablo. El diablo va a venir para tentarnos, tentarnos, tentarnos y continuará. Y aún como dice la palabra, después de haber terminado toda tentación, luego va a volver. Porque con respecto al Señor Jesucristo menciona eso, que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, no significa que lo dejó. Entonces vamos a ver la tentación de Eva, violar el mandamiento. La tentación del Señor Jesucristo, la más compleja, cubre todas las áreas. Y si Él venció, nosotros también podemos vencer por medio de nuestro Señor Jesucristo. La tentación de David, la más sutil, porque no era la violación de ningún mandato, era la manera en que nuestros hijos pecan, la actitud de la independencia, la autosuficiencia que los lleva al orgullo y que los hace caer en las manos del diablo. Que el Señor nos libre, hermano. Es mi oración, mi deseo, mi inquietud, que usted también ponga de su parte, dependiendo de Dios, para poder ser guiado, para poder ser librado de toda tentación. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca, nos guíe, use personas alrededor nuestro
para poder ayudarnos, para que no caigamos en la violación de los mandamientos por ignorancia o voluntariamente y conscientes, como en el caso de Adán, o no caigamos en la tentación y en el pecado de que por ignorar las promesas de Dios, por tener motivaciones secretas de ego, de fama, de reconocimiento, de vanagloria humana, podamos caer en esa independencia, separándonos de Dios y queriendo atribuir a nuestro esfuerzo o a nuestra capacidad los logros que podamos tener. Así que dejo la inquietud para que usted pueda considerar la importancia de orar, que no nos deje el Señor caer en la tentación. Que esta sea parte de sus oraciones cada día, para poder de esta manera no solamente librarse de consecuencias, de sufrimientos, sino darle gloria a Dios con su vida, evitar que el nombre de Dios sea blasfemado. Así que, hermanos, juntamente justamente como el Señor Jesucristo nos enseñó, hagamos esta oración. Señor, no nos dejes caer en la tentación. Y oremos para que Dios nos guarde, para que Dios se manifieste en nuestra vida, para que Dios se glorifique y Dios muestre su gracia en cada uno de nosotros. Padre, te damos la gracia porque tú nos has sostenido. Tú has sido fiel, misericordioso, nos has perdonado, no nos has pagado conforme a nuestras obras. Has sido bueno, has sido bondadoso, Señor. Has mostrado tu gracia sobre nuestra vida. Reconocemos que tú eres digno de recibir la alabanza, las acciones de gracias, por causa de tu misericordia, de tu poder, de tu santidad. Tú eres digno de recibir el honor. Eres digno, Señor, de ser exaltado. Y nosotros reconocemos que nuestra vida ha estado en tus manos, que no nos has pagado conforme a nuestras obras y que nos has bendecido más allá de lo que podíamos imaginar. Gracias, Señor. Ahora, Padre, te pedimos tu ayuda. Al enfocarnos en tu palabra, Señor, te pedimos tu ayuda para ser librados de los errores, del pecado, de las decisiones tomadas en independencia, de toda decisión que nos lleve a esa autosuficiencia de la cual posteriormente querramos gloriarnos. Señor, ayúdanos a depender de ti, de tu palabra, de tus promesas. Ayúdanos. Usa, Señor, personas alrededor de cada uno de mis hermanos. Por tu espíritu revela tu palabra, trae claridad de pensamientos y ayúdanos para que no justifiquemos nuestro pecado, para que no justifiquemos nuestra conducta equivocada. Ayúdanos, Señor, para estar atentos, despiertos, vigilantes y poder resistir al tentador. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has sostenido. Amén. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas, mis hermanos. La gloria y la alabanza sean para Él por los siglos de los siglos. Amén.